demanda que nos conectemos muy fuerte con la palabra de Dios para conocer estrategias para poder liberar a nuestra familia y para poder hacer que nuestra familia sea una casa de bendición. Quiero introducir diciéndole que Dios, en el pensamiento de Dios, conforme tú lees la palabra de Dios, en la medida que tú leas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay, hablando en términos de casa, porque son muchos los temas, pero hablando en términos de la casa, te vas a dar cuenta que en el pensamiento de Dios, cada vez que tú lees la palabra, sabemos que la palabra es el pensamiento de Dios. Dios tiene preferencias por algunas casas. Amén. Amén. Dios nos ama a todos y Cristo murió por toda la humanidad, sin excepción, hombres buenos y hombres malos. Pero la salvación es simplemente una oportunidad voluntaria para que cada persona se acerque al Señor, reconozca su pecado, reconozca esa salvación, entre a un cambio y sea salvo. Pero eso es muy diferente, el hecho de que el Señor ame a todos y haya dado la oportunidad de salvación a todo el mundo. Hay en la mente de Dios casas que están dentro de sus planes y casas que no están dentro de sus planes. Hablando de familias, ¿me estoy dando a entender? Amén. En el caso de Noé, te diste cuenta que durante 120 años Noé predicó y ninguna familia se convirtió excepto la de él. Pudiéramos decir que Noé fue un mal predicador, porque 120 años predicando y no convirtió a uno. Pero los planes de Dios no era que Noé fuera un mal predicador, sino que los planes de Dios no estaban sino con la familia de Noé. La casa de Noé era exclusiva y Dios solamente había dispuesto en su corazón salvar a la familia de Noé. Eso habla de una casa exclusiva. Y Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Y la Biblia dice en Hebreos que solamente 8 personas se salvaron. Las demás familias se murieron. Millones de niños murieron, miles de niños murieron, miles de hogares murieron, miles de matrimonios dejaron de ser. Esa noche de boda se convirtió en una noche de dolor, en una noche de tratar de sobrevivir a ese diluvio. Y cuando vamos al libro de Mateo y vemos los dos cimientos hablan de 2 casas: la casa sobre la roca y una casa sobre la arena. El Señor habla y hace referencia de esas 2 casas y habla de los dueños de esa casa o de los fundadores de esa casa, el hombre, el padre, el esposo de esa casa. Y dice que cuál hombre se va a levantar a construir una casa y pone el fundamento sobre la piedra, y pone un fundamento como roca y un fundamento como arena. Y el Señor compara esa cabeza de esa casa paternal, la compara y compara que una casa es levantada en arena y que una casa es levantada sobre la piedra. Y ese paralelo que Jesús hace, luego el Señor dice: y los vientos y las lluvias golpean las casas, mas una casa cae, pero otra casa se va a mantener. Luego dice que la casa que se cae no volverá a permanecer, y fuera de eso la ruina será grande. Entonces estamos viendo que según el pensamiento de Dios, para Dios existen 2 casas o 2 tipos de familia, pero para Dios hay exclusividad en una familia. Amén. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo, porque de repente nosotros podemos estar caminando por la vida sin darnos cuenta que quizás nuestra familia no está dentro de los planes de Dios, y eso sería peligroso para todos nosotros. Tú no te imaginas las familias de la época de Noé. Nadie se esperaba que un Dios tan bueno los matara de esa manera. Nadie se esperaba. ¿Quién se esperaba que una noche se iban a dormir y de repente vinieran aguas y 150 días lloviendo y de repente todo se inundaba y no podía salvarse nadie? Nadie se imaginaba que Dios pudiera hacer eso, porque nunca había ocurrido. Era la primera vez que ocurría. Entonces eso nos enseña claramente que necesitamos estar seguros de que Dios tiene una visión para mi casa. Amén. Y de que Dios tiene planes con mi casa. Amén. Si tú te das cuenta detenidamente, Dios, antes de tan siquiera comenzar a hablar del diluvio, le habló a Noé de construir un arca. Quiere decir que Dios se le reveló a Noé y le dijo: Noé, voy a salvar tu familia y lo demás se va a acabar. Significa que Noé construyó el arca por causa de que Dios le dijo que su familia tenía planes para él. Entonces necesitamos entender que Dios nos hable. Necesitamos desesperadamente buscar a Dios con tanta desesperación, con tanta necesidad, para escuchar la voz de Dios diciendo: yo tengo planes con tu casa. Y el día en que entendamos que hay planes con mi casa, no porque creo, no porque presumo, no porque me lo imagino, sino porque Dios me lo habló,
porque la voz del Señor me lo habló, no porque el vecino me lo dio a entender, o no porque la palabra dijo y yo tomé algo de la palabra y lo creí, sino porque Dios directamente me lo habló. Entonces yo voy a tener esperanza, iglesia, de poder construir un mañana y la seguridad de que en el tiempo del apocalipsis, cuando venga el fin del mundo, mi casa permanecerá, mi familia permanecerá. Necesito levantarme cada día con la seguridad que mis hijos no van a coger caminos de perversión, caminos de impiedad. Necesito saber que mi familia, mi esposa, mi esposo se va a estructurar dentro de una visión que Dios estableció. Yo quiero decir, entre paréntesis, hacer una anotación. Si tú no eres consciente de esto, es hora, iglesia, de que entres en esta conciencia, porque Dios necesita transmitir una visión para que esa casa comience a trabajar en esa visión. Dios nos dio una visión para trabajar este año, pero va a ser imposible establecer esta visión si cada representante de familia o si cada hombre o mujer que se congregan aquí, que vienen a escuchar la palabra, no toman la palabra, la aplican diariamente y comienzan a caminar en lo que Dios está hablando desde este lugar, va a ser muy imposible que esta visión se complemente en muchas casas. ¿Me suelen entender? Entonces toca al que está a su lado, dile: tenemos que despertar y tomar a Dios en serio. Un día como hoy que tú falles, o un día como el domingo que tú falles, puedes perderte sin darte cuenta la posibilidad de que Dios hable algo para tu casa. Amén. Son 2 días que nos congregamos aquí, 3 días, 2 días básicamente de congregación como tal. Son 2 días donde se demandaría que toda la iglesia se congregara. Sí, me estoy a entender. Es decir, es sin excusa el punto de entender que en estos tiempos tan peligrosos, tiempos tan difíciles, nosotros tengamos que decidir entre venir o quedarnos en otras cosas. ¿Por qué? Porque nuestra casa corre riesgo. Entonces, voy a hablar esta noche acerca de lo que Dios nos ha hablado. La casa dividida. Diga conmigo: la casa dividida. La casa dividida. Ok, el Señor habla acerca, vamos a ver paralelos, amén. El Señor dice los 2 cimientos, ¿recuerdan hace 8 días? Sobre la casa, sobre la arena y sobre la roca. Entonces ya tenemos que entender cómo edificar. Dios busca un edificador. Hoy vamos a hablar el mismo paralelo, pero en otro concepto bíblico que el Señor habló. Esto no es igual a los 2 cimientos. Aquí es diferente lo que el Señor habla. En el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 17. Allí es la base que voy a tomar. Y quiero que vayan por favor al libro de Génesis capítulo 28, que es donde vamos a centrar la médula de la predicación, el corazón de la predicación, en Génesis capítulo 28. Pero vamos a dar inicio y de manera que vamos a leer varios textos. Solamente quiero que se ubique en Génesis 28. Los demás textos se los voy a leer, puede tomar nota, pero quiero que esté en Génesis 28 para que de pronto, cambiando la Biblia, no me distraiga y tome toda la palabra. ¿Amén? Amén. Lucas 11:17 dice: mas él, hablando de Jesús, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Voy a repetir esa parte. Jesús está hablando y dice: una casa dividida contra sí misma cae. La casa que se mantiene es la palabra que voy a predicar esta noche. La casa que se mantiene. Tenemos un concepto de hogar relacionado con que yo me caso, con que tengo unos hijos, me voy a vivir a un apartamento, compro una casa, y de antemano doy por hecho que ya tengo un hogar, que ya tengo una familia y que ya tengo una casa. Sin embargo, la palabra de Dios tiene otro concepto respecto a eso. Claramente el Señor está dejando visible que una casa dividida contra sí misma se va a caer. Esto es para pensar. Esto es para pensar porque por alguna razón de pronto nosotros como hermanos de nuestra familia, como hermanos de los hijos de nuestros padres, podemos estar teniendo división con nuestros hermanos. Quizás personas aquí sentadas divididas con su padre, divididas con su mamá. De pronto personas aquí, padres o familias divididas con sus hijos, esposos divididos de su esposa y esposas divididas con su esposo. Yo conocí muchos casos, he conocido muchos casos. Conocí un caso muy fuerte en Bogotá acerca de un hombre que se congrega en una iglesia muy importante de Bogotá. ¿Saben? Yo aprendí algo y se lo quiero enseñar, iglesia.
Yo aprendí a no fijarme cuando me dicen dónde se están congregando. Cuando yo conocí al Señor y me decían, yo estoy en tal iglesia, eso causaba wow, porque uno consideraba que el nombre de la iglesia era algo genial. Pero cuando uno con el tiempo de los pasos, con el paso del tiempo, se conecta con Dios, con la palabra, y comienza a conocer el contexto familiar de las iglesias, entonces el nombre de la denominación o los años que la persona lleve con el Señor ya no asombran. Ya antes asusta eso. Porque este hombre era un hombre que se estaba formando como pastor. Un hombre que venía toda su vida, lleva toda su vida preparándose como un pastor. Casado con su esposa, obviamente, que se congregaba en otro lugar. Divididos ahí. Fuera de eso, había habido una situación de adulterio. Y este hombre, en medio de esa situación, pasa como por alto el hecho de que esta mujer haya hecho eso y decide por la situación frente a la iglesia, porque hay iglesias donde cuidado el pastor se entera porque inmediatamente te quitan tu liderazgo, te quitan tu manto, y entonces por miedo a perder eso, él decide quedarse con su esposa y quedarse con sus hijos, pero a partir de ese momento decide vivir en una cama separada. Y cuando yo llegué a ese hogar hace muchos años, yo iba a ese hogar y yo me hablaban, pastor, estoy estudiando pastorado en la iglesia tal, con el pastor tal, y la otra hermana decía yo esto y yo lo otro, y los hijos uno deprimido y el otro así, y el otro esto y lo otro, y yo decía bueno, es decir, ¿dónde está el fundamento? Yo pude haberle dicho, hacen bien en dejar de congregarse, siéntense en su casa y organicen su casa. Una casa dividida, dijo Jesús, contra sí misma no va a prosperar. La palabra, otras versiones dicen, una casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie, no puede subsistir, no puede durar, se desvanecerá. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, una ciudad, una familia dividida por pelea se desintegrará. Esa versión me gusta más. Una familia dividida por pelea se desintegrará. Eso habló Jesús. Entonces el punto más importante a entender hoy aquí es que si nosotros independientemente, a partir de mí, con mi esposa, a partir de ti, a partir del liderazgo, y cada persona que hoy vino a recibir en obediencia esta palabra, tiene que empezar a trabajar por la unidad de su casa. Esa es la voz de Dios esta noche, la unidad de Dios en su casa, porque acaba de decir el Señor, la casa dividida no va a permanecer. No va a poder permanecer tu casa si estás dividido con tus hermanos, si estás dividido con tu familia, si estás dividido con tus sobrinos, si estás dividido, hablo con el núcleo con el que habita tu casa. Tiene que haber un espíritu de unidad, y con todo el amor, iglesia, y con toda la exhortación, me atrevo a decirlo, que tú como hijo y como hija de Dios, como creyente de la palabra de Dios, debes ser ejemplo de unidad en tu familia. Amén. Escribía yo esta mañana para el tercer libro que vamos a lanzar. Dios me reveló un tema acerca del amor, de la fe y de los dones. La iglesia se preocupa, el liderazgo en las iglesias se preocupa por los dones. Uy, Dios me usó, yo quiero este don, y aprendemos a desarrollar dones. La iglesia se preocupa por tener fe, porque sabe que la fe es importante para desarrollar bendiciones, pero tienen en poco el amor. La Biblia dice que si tú hablas lenguas humanas y no tienes amor, no eres nada. Y que si echas fuera demonios y sanas a los enfermos, pero no tienes amor, de nada te sirve. Quiere decir que la falta de amor anula tu don, y que la falta de amor anula tu fe. ¿Delicado? Porque todos tenemos fe y queremos fe, oramos por fe, y todos necesitamos un don. Se necesita el don de la sanidad para poder orar por alguien para que se levante de su enfermedad. Podemos ir a orar por esa persona, pero si no tenemos amor, entonces esa persona quizás se sane por el don, mas no por el amor. O quizás yo ore por esa persona, se sane, pero de nada me sirve y de nada me vale, según la Biblia, porque no tengo amor. Funcioné bajo un don nada más. Y muchos de nosotros como creyentes hablamos de amor, pero no manifestamos el amor. Tenemos enemistades entre la familia, enemistades entre hermanos. Y el Señor me ministraba esta mañana para el libro y escribía yo lo siguiente: ¿cuántos creyentes no se atreven a ceder terreno? No, pero yo, ¿por qué tengo que pedir perdón? No, pero yo no fui el que le hice nada.
No, pero es que le presté una plata y tras del hecho. No, pues yo lo voy a demandar, pastor, porque a mí no me ha pagado. No, porque esto. Y eso entre creyentes, Pablo dice, eso es vergonzoso. No podemos entrar a ese campo. Nos cuesta ceder. Nos cuesta agachar la cabeza y decir, sí, está bien, tú no tienes la razón, pero te la voy a entregar. Nos cuesta, queremos nosotros como cristianos, creemos que porque somos cristianos y tenemos a Dios, entonces Dios va a respaldar todo lo que nosotros hagamos, y entonces los demás se tienen que someter, y mi familia se tiene que someter, y yo soy el pastor, y mi casa tiene que entender, y de malas si no entiende, yo soy el pastor, y no voy a cambiar porque yo soy el pastor. Eso no es así. Porque la Biblia dice que la casa dividida no va a permanecer. Yo no estoy hablando nada de ti. Yo te estoy enseñando que si la casa está dividida, se va a acabar. Un matrimonio dividido no va a durar. Una relación padres e hijos no va a durar. Una relación pastor con la iglesia no va a durar. Si tú te has dado cuenta algo de lo que yo más he trabajado en 4 años aquí, y ahora que está mi esposa trabajando este año conmigo aquí, lo que más he tratado de trabajar es el compañerismo, el amor y la unidad con mi iglesia. He tratado de mostrarme como un amigo más como un pastor, como un papá más que como un enseñador. He abierto mi corazón, ustedes me han abierto su corazón. Me han hecho daño, les he hecho daño, pero hemos tratado de resolver y de mediar. Ha ido gente haciendo daño, le hemos recibido cuantas veces hayan venido. Lo volveremos a hacer, lo seguiremos haciendo, porque yo tengo claro que si en esta casa no hay unidad, no vamos a durar, no vamos a permanecer. Entonces tenemos que entender que tienes que ceder tus derechos, no importa lo que te hayan hecho. No importa lo que tengas todos los motivos para decir, pastor, es que yo tengo la razón. Puede que sí la tengas, pero no tienes que tenerla. Necesitas agachar la cabeza y reconocer que aunque tu familia esté equivocada y no conozcan de Dios, en tus manos está salvar esa familia, servirle a tus hermanos, servirle a tus padres, servirle a tus sobrinos, servirle a todos. No importa el precio y no importa el agravio. La única visión de nosotros es servir. Nos paguen bien o nos paguen mal. Mi esposa es testiga. Hemos ido a lugares, nos hemos desplazado a lugares muy largos. Hemos ido a ministrar personas, hemos llevado seguimientos de personas, y muchas veces solamente, pastor, Dios lo bendiga. No hay una ofrenda de por medio, no hay una honra de por medio. Y mi esposa es testiga que muchas llamadas de las que yo recibo son de personas que no tienen nada que ver conmigo, pero que me llaman cuando hay una situación difícil. Les ayudo con la situación difícil y se olvidaron. Hace poco me llamó una persona que hacía más de 1 año y medio no hablaba conmigo. Tuvo una situación difícil. Pastor, yo quiero que me haga un favor. Pastor, ¿será que usted? Y me pidió un favor. Nada más, me llamó para pedir un favor. Amén, yo lo hago. Amén, le dije, lo voy a hacer. Yo no espero una ofrenda a cambio, yo no espero honra a cambio. Yo soy una persona, y me conocen aquí, desinteresada financieramente. El punto que estoy tratando es que he demostrado que yo amo la obra, y que yo he demostrado que lo que yo tengo es tan de Dios que tengo que cuidarlo, que no me interesa si no hay honra, que no me interesa si solamente quieren beneficiarse, que no me interesa si no hay ofrenda, porque he entendido una sola cosa, iglesia, que yo tengo que servir. Que yo tengo que bajar la cabeza, que yo tengo que ceder, que yo tengo que pasar por alto la ofensa, el agravio, para que mi casa se pueda sostener, y para que la iglesia que Dios nos dio se pueda sostener. Ahora, hay diferentes tipos de casa, iglesia. Tenemos, número 1, casas de perdición. La Biblia habla en Proverbios 6:8 de la casa de perdición. Aquella casa donde los hombres van a tener relaciones sexuales sin consultar a su esposa. ¿Me hago entender de cuáles? Esa es la casa de perdición. Número 2, tenemos la casa de oración o la casa de consagración. Segunda de Crónicas 7 del 15 al 16. Casas de consagración, esas casas donde la presencia de Dios es permanente. Amén, como la tuya. Amén. Vamos, dime la verdad. ¿Dios se siente en su casa? ¿Puedo ir a su casa y sentir a Dios? Amén. Amén. Eso es lo primero que hay que sentir. Número 3, la casa de servicio. Eso está en Josué 24:15, casas de servicio. Número 4, casas de aflicción. Isaías 49:9, casas de aflicción. Esas casas donde se sufre, donde se llora, donde uno está afligido. Mire, iglesia, yo tengo que romper un molde en ustedes. Ustedes tienen que conocer al Dios del gozo. Si vienen a este lugar y en una vigilia sienten gozo, o en una administración sienten gozo, no es legal que en su casa no sienta gozo.
Entonces estamos hablando que tu casa es una casa de aflicción. ¿Cómo es posible que te sientas bien aquí y no en tu casa? ¿Cómo es posible que sientas felicidad aquí y no en tu casa? ¿Cómo es posible que te sientas a gusto aquí y no en tu casa? ¿Cómo es posible que salgas un domingo de aquí y llegues a tu casa a llorar, a afligirte? ¿Acaso el Dios al que buscaste aquí no es el Dios que llevas contigo a tu casa? ¿No será más bien, iglesia, que como pueblo de Dios nos hemos metido tanto en la religión que pensamos que Dios solamente es un Dios de 4 paredes que mueve un pastor? Y hemos ignorado que ese Dios puede habitar en mi casa, que Él prometió, y mi casa será llamada casa de oración, y oiré la oración de esta casa y consagraré esta casa. Y eso no aplica solamente para el templo, eso aplica para su casa. Donde quiera que haya un hombre o una mujer en obediencia y en santidad, esa palabra va para su casa. Amén. Y esa es la casa de la consagración del servicio, la casa de la aflicción y la casa de luto. Isaías 61:4. Casas de luto, casas de dolor, casas de pérdidas, casas donde todo no avanza, donde su vida no avanza, lugares donde tú vas a vivir y lo pierdes todo, se dañan los muebles, se daña el televisor, se acaba el hogar, lugares donde entramos y yo no quiero ir a la casa, donde preferimos estar con los amigos que con la esposa, donde preferimos estar durmiendo que compartiendo, donde yo prefiero estar aislado, yo no quiero compartir con mi familia. Esa es una casa que no va a permanecer. Esa es una casa completamente dividida contra sí misma. Entonces tenemos eso. Ahora bien, la palabra división, estoy tratando de fraccionar esto para poder darle el corazón. La palabra división, el significado es fraccionar, partir en partes, distribuir o repartir una cosa. Eso significa división. Una casa dividida, es decir, una casa fraccionada, una cosa partida en partes, una casa distribuida, una casa repartida, no prosperará, dijo el Señor. Esa es la división. ¿Y dónde comienza la división? ¿O quién es el originador de la división? La palabra de Dios dice, número 1, en Ezequiel 28, que fue Luzbel el que inició la división. Toque a alguien y dígale, la división viene de Luzbel. Otra vez recuérdaselo, dile, la división viene de Luzbel. Dile, ser divisor es tener el carácter de Satanás. Puedes no estar de acuerdo con cosas de tu familia, tienes derecho. Tienes derecho a decir cosas en contra de tu casa porque funcionan mal. Tienes derecho a que los comportamientos de tus hermanos, o más bien, tenemos derecho a que los comportamientos de nuestros hermanos o de nuestros padres o de nuestros hijos no sean los correctos. Y saltar sobre eso y querer poner un precedente. Pero, aunque tengamos esos derechos, tenemos que entender que no podemos causar división, sino que tenemos que buscar la forma de unir eso. Amén. Si tu esposo o tu esposa viene a conflictar contigo, tú no puedes añadirle a eso una división. Tú no puedes ser medio de división a eso. Hasta donde tú puedes, tienes que tener unidad, por lo menos paz y reconciliación. De que de ti dependa, me hago entender, que de esa persona no quiera o no acepte problemas de esa persona, pero en lo que dependa de nosotros tiene que haber unión, unidad y hacer algo por establecer. Que ellos no quieran, ellos verán, pero lo que a mí me corresponda debo unir. Yo no debo sentarme con uno de mis hermanos a conversar de otro hermano. Yo no puedo escuchar a mi hermana venir a decirme cosas de otro hermano o de un sobrino o de quién sabe quién. Yo no puedo aceptar ese comentario porque yo hago parte de esa división. Yo tengo que buscar la manera de hacer que el comportamiento de mi hermana cambie para que en el corazón de ella haga división, porque haga unidad. ¿Por qué? Porque todo lo que es división es inspirado por Satanás. Yo no estoy diciendo que tú estás poseído por el diablo. Le estoy diciendo que no hay esperanza para ti. Yo estoy diciendo que si esto no lo sabíamos, hoy el Señor nos lo está hablando para gobernar desde la casa. Tenemos que empezar a trabajar la unidad. Si te piden, dijo Jesús, si te piden cargar una milla, lleva 2. Si tu hermano te dice que te haga un favor, hácelo todo el día si no te pague. Porque dice el Señor, no esperes recibir nada a cambio. Uy, es que todo el día
mejilla y no me dieron nada. Uy, no espere recibir a cambio. Y Jesús dijo, y si te golpean una mejilla, pon la otra. Y si van a tomar de ti prestado, no le dé la espalda. Y préstale sin esperar nada a cambio. Esa es la enseñanza de Jesús. Y nos duele, porque echamos en cara el favor que hicimos. Pero es que le hice un favor. Porque estamos atados a un espíritu y no discernimos, y eso está causando división. ¿Estamos entendiendo? Es decir, iglesia, como pueblo de Dios, la parte que nos corresponde es callar, dejar todo en las manos de Dios, poner la mejilla, dejar que nos roben, dejar que nos pisen, que nos vituperen. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, Él verá qué hace. Mi tarea es simplemente servir, y que mi casa esté unida. Esa es nuestra tarea, iglesia. Esa es nuestra tarea. Y esa es la tarea más grande para poder establecer una familia de acuerdo al pensamiento de Dios. Está bien que hay divisiones. Yo puedo decir que en su casa pueden haber conflictos y divisiones, y que cuesta ahorita con un hermano, que cuesta ahorita con el papá, con el esposo, con la esposa. Puede ser ahorita, pero después de esta palabra ya entendemos hacia dónde tenemos que direccionar la oración. Hacia dónde tenemos. ¿Sabe cuál es mi oración de las 5 de la mañana? Señor, dame sabiduría, hazme un hombre sabio. Yo no estoy pidiendo al Señor nada más. Usted nunca escuchará en mi boca que yo le pida al Señor un carro, una casa, un trabajo. Yo nunca le pido al Señor economía. Yo no le pido nada de eso a Dios. Yo le pido sabiduría. Hazme sabio. Ayúdame a guiar a este pueblo. Dame inteligencia para guiarlos. Pon en mi boca espíritu de consejo para ellos. Dame un corazón sensible. Dame un corazón apacible. Señor, dame un corazón que te ame. Esa es mi oración todos los días. Ya tengo aburrido a Dios con eso. No hay nada nuevo en mi boca para Dios. Porque ¿qué más le puedo pedir si eso sería todo, si lo logro tener? La sabiduría es más grande que la plata, porque con sabiduría se hace plata. ¿Estamos, iglesia? Entonces Satanás, Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón, diga conmigo, la división viene de un corazón orgulloso. Cuando hay orgullo en el corazón, no quiero ceder. No quiero ceder, no voy a ceder. ¿Y yo por qué? ¿Sabe? A todos los líderes, bueno, los que vienen hoy los bendigo, y a las pastoras que están aquí, y a los que por YouTube nos van a ver. ¿Saben cuál es la función de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas y de los líderes? Servir, no ser servidos. Amén. Una iglesia donde el pastor no le sirva al pueblo, es un pastor indolente, dice Ezequiel. Porque la función de los hombres y de las mujeres ungidos es servir, no que me sirvan, no el tapete rojo. Llegué yo, soy el ungido, Dios me usa. Amén, hermano, eso no sirve para nada. La Biblia dice que los 5 ministerios en Efesios que Dios estableció, los 5 ministerios son para que el cuerpo se perfeccione a través de los ministerios. Como líder tienes que servir. Como pastor tienes que servir, y como pastora tienes que servir. Te van a humillar, te van a maltratar, no te van a agradecer, no te van a honrar, no importa. Tú sirves porque no es por causa del hombre, sino por causa del llamado y de la responsabilidad que tengo con Dios. Amén. Eso te hará grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Dice la Biblia, no entre los hombres. Yo no quiero halagos entre los hombres. Uy, pastor, wow, aleluya, qué pastor el que tenemos. No quiero eso, porque dice que eso no me hace nada. Pero entre más humilde sea yo y más sirva a la iglesia, más disposición para ayudarle a usted, entre más yo pueda sacrificar mi tiempo y mi vida para servirle a usted, más grande voy a ser en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús dijo: entre más pequeño yo sea en la tierra, más grande voy a ser en el reino. Amén, amén, iglesia. Amén. Y la iglesia en general tiene que servir a nuestros enemigos primeramente, a los que nos dañan, a los que nos odian, cederlo todo. Uy, pero es que ese vecino me la tiene a ceder todo. Esa es nuestra función, y es tenaz. Es tenaz. Estoy volviendo a leer las parábolas de Jesús. Dan ganas de cerrar la Biblia y decir: uy, no, Señor, ¿quién se salva así? Porque lo que Él exige es tremendo. Todo lo que Jesús habla en las parábolas es en contra de lo que nosotros hacemos y pensamos. Amén. Amén. Por eso, si usted va a prestar dinero, tiene 2 opciones. Número 1, si usted pide sobre el préstamo que hace algo a favor, una ganancia a favor, la Biblia dice: no entrarás al reino. Dice: presta sin pedir nada a cambio. O 2, no prestar. O 3, prestar y sembrar eso. Porque es más importante su salvación que su plata.
Él verá si no le pagan. Él verá si le roba. Usted simplemente lo hace. Si es el ejemplo. Por eso ese gota a gota se va a morir si no se arrepiente. Porque el Señor dice: no a la usurería. No haga eso, iglesia. Yo sé que eso es una ganancia. Puede ser que usted preste por intereses muy bajos. La Biblia dice que no lo hagamos. Mejor no preste. ¿Se da cuenta? Claro, porque nosotros entendemos que es un negocio y es un favor, y obviamente es como una ley natural, pero bíblicamente está prohibido. Y por eso podemos estar fallando. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Mira, el orgullo corrompe la sabiduría. Y dice: a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Satanás lo primero que hizo fue traer división entre él y Dios. La división comienza cuando tú te apartas de Dios. La primera división comienza hacia Dios. Dejas de sentir ganas de orar, dejas de sentir ganas de congregarte, dejas de sentir el deseo de buscar. La adoración no sientes nada, todo es una rutina, todo es una monotonía. ¡Ay, qué pereza, que se acabe esto, estoy cansado! Porque no hay una comunión con Dios, ahí hay división. ¿Cómo es que en un ambiente de adoración no sientas la adoración? ¿Cómo es que en una palabra, un rema que se te esté dando, no sientas la palabra que estás recibiendo? ¿Cómo es que el adormecimiento o muchas cosas en la mente te jueguen más que la palabra que estás recibiendo? ¿No has notado que aquí cuesta un amén? Y no es tu culpa. Hay fortalezas mentales que nos limitan a expresar lo que verdaderamente se siente. Cuando tú puedes con libertad gritas amén, es porque sientes en ese momento la palabra entró. Pero cuando estás como que ido y como que ¿qué pasó? Es porque la palabra no está entrando en tu corazón. Porque hay una división posiblemente en tu corazón. Número 2, la división comienza con Dios. Número 2, en la relación con Dios. Número 2, en el plano espiritual. Apocalipsis 12:4, Satanás arrastró la tercera parte. Quiere decir que Satanás descontroló todo el mundo espiritual. Primero se dividió de Dios y luego le dividió la gente a Dios. Y tomó una gente para sí y dejó una gente para él y se bajó con los que dividió. Número 3, en el plano natural, Génesis 3:4-5. Vino Satanás y no contento con haberse desvirtuado de Dios, ahora viene a que el hombre y la mujer se separen de Dios. Y note usted que el primer atentado que hizo Satanás en el Edén fue hacer que Adán y la mujer se dividieran de Dios. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 9 al 10. Los dividió de Dios. Escondió a Adán. Lo avergonzó. Mire lo que causa la división. Había una bonita familia. Había una esposa y un esposo que tenían la riqueza. Ojo, iglesia, lo que le estoy enseñando. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma cae, no se mantendrá. En Edén estaba una familia perfecta: Adán, su esposa y la riqueza.